tumba. ¿Estamos acá? Eso de conmigo, estar firme, no desmayar, no rendirme, resistir toda tentación que quiera traernos a nosotros para huir de los problemas. Hay veces que cuando la persona dice, oye, las cosas se pusieron difíciles, las cosas no están muy buenas como yo pensaba, chao, ya esto no me cuadra. Eso, ahí ya no hay compromiso. Ahí se va a ver por lo malo. Es querer huir de los problemas, es querer traicionar cuando hay dificultad, cuando no es conveniente, cuando no es favorable. Estamos acá. Cuando no es cómodo, cuando no entendemos a veces lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi compromiso. Entonces ese no es el verdadero compromiso que Dios quiere que nosotros entendamos, y no solamente que escuchemos, que entendamos, que lo pongamos a práctica. ¿Me dices amén? ¿Qué cosa, qué más es el compromiso? Número 2, es la habilidad de mantenernos fieles, firmes, como le digo ahorita, leal. Es la habilidad de estar en obediencia, amén, a las promesas de Dios. Dios nos ha hecho promesas a nosotros. Él ya su parte la ha cumplido literalmente, aunque no haya sucedido en nuestras vidas, porque sus promesas son eternas. En otras palabras, no cambian. Dios dice, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a levantar, te voy a restaurar, etcétera, etcétera. Cuando Dios nos habla, Dios no es que va a cambiar de idea. Sus promesas siempre son un sí y un amén. ¿Estás acá por lo malo? Entonces, es mantenernos firmes, tomar la decisión, amén. Es la obediencia hacia las promesas, a los votos que le hemos dado a Dios, amén. El compromiso que tenemos en ciertos lugares, por ejemplo en la iglesia, un matrimonio, etcétera, etcétera. Es tomar una determinación. ¿Qué cosa es el compromiso? Dedicarnos a estar disponible. Hay veces que nos comprometemos, yo lo hago, pero ¿cuándo? En otras palabras, nos emocionamos a veces decir las cosas, pero no estamos comprometidos. Estamos hablando acerca del poder del compromiso. ¿Amén? Es consagrarse, darse en sacrificio. Hoy en día hablamos de esa palabra y muchos no la entienden, más no quieren oírla. Sacrificio, ¿qué más sacrificio? Si vivir ya es un sacrificio, te hablan así, pero no entienden el verdadero sacrificio. ¿Amén? Es rendirnos, es entregarnos, en otras palabras, entregarnos sin reservas. ¿Cómo fue que Jesús se entregó? ¿Qué fue lo que aguantó Jesús? ¿A qué fue que se limitó Jesús? No podemos encontrar nada, porque la palabra es a nada. Porque cuando murió en esa cruz, dijo, consumado es. En otras palabras, Él todo lo dio, todo lo entregó, aún su relación con el Padre. Él la entregó en esa cruz. El Padre no podía haber pecado. Dice la palabra que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y los arcángeles le están cantando, le están adorando esas palabras 24/7, así constantemente. Es la santidad de Dios. Entonces, en el momento de la cruz, Dios no pudo ver al Hijo humanamente, espiritualmente. Eso fue uno de sus mayores dolores, aparte de tomarse el vaso de toda la iniquidad del mundo. Amén. Pero uno de sus mayores dolores, por eso Él gritó en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Estamos acá? Seguimos. Mira cómo lo puso el apóstol Pablo, nos lo pone en lo que es, nos lo presenta en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Si quieres lo apunta, por cuestión de tiempo. Romanos, capítulo 12, versículo 1, y dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio vivo, digo conmigo, sacrificio vivo, santo, dilo conmigo, santo, agradable a Dios, no más nadie, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de eso vamos a ver un poquitico, ¿amén? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esto? Es decir, la característica. ¿Cuáles son las características de un verdadero compromiso? Vamos a verlo a través de la Escritura. Número 1, esa palabra cuando dice que el compromiso es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Di conmigo, un sacrificio vivo. ¿Qué cosa es el cuerpo? El cuerpo es el vínculo, es el vehículo que usamos en este mundo, ¿amén? Para llevar a cabo los planes, la obra de Dios,
los propósitos de Dios aquí en la tierra. Dios nos dio, este es un cuerpo terrenal que tenemos y tenemos que cuidar. ¿Amén? Entonces es presentar, cuando Dios dice presenta vuestro cuerpo vivo en sacrificio, es presentar el cuerpo como un sacrificio vivo. Significa lo siguiente: Dios está en control de mí. Por eso Pablo también dijo en una parte de la escritura, mas ya no vivo, ¿qué digo? Yo, ¿quién es el que vivía? Cristo en mí, digo, más. Yo no vivo yo, Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Amén. Entonces, significa que Dios está en control. Cuando verdaderamente decimos, Señor, yo pongo en mi cuerpo, lo presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, yo digo, Señor, tú estás en control de todo. Yo, que está acá, ya no tiene control de nada, absolutamente nada. Dios está primero en todo lo que voy a hacer. ¿Me dices amén? Eso habla de compromiso, eso habla de consagración. Amén. ¿A quién? A Dios. Entonces, si nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos, con nuestro cuerpo, eso significa que nosotros somos los que tenemos el control entonces de nuestra vida. Yo hago lo que yo quiero, yo hago a la hora que yo quiero, con quien yo quiero, yo como la hora que yo quiero, cuando yo quiero, cuando tú sabes que te hace daño. Estoy poniendo ejemplos naturales, dice la madre. Dios tiene que estar en control de todo. Si verdaderamente decimos, Señor, Señor, tú eres mi Dios, y el Señor dice, bueno, ¿de qué? Porque me está dando parcialmente permiso. ¿Dicen amén? ¿Estamos recibiendo algo? Amén. Entonces, estas son las características de un verdadero compromiso. Dí conmigo, un verdadero compromiso. Amén. Entonces, Dios tiene que tener el control de todo. Amén. Entonces, la persona que no le gusta sacrificar nada, simplemente ay, es que es muy difícil, pastor, es muy difícil, pastor, es muy difícil, pastor. El que no sacrifica nada, significa que no está comprometido en nada. Un matrimonio hoy en día es un compromiso que lleva a un sacrificio. Eso mucha gente, pastor, cásame, ven, siéntate aquí. Claro, vamos a conversar primero. Sí, estoy listo, perfecto. Ahora vamos para la palabra. ¿Qué dice la palabra? Toma estudios bíblicos de la palabra. ¿Cómo llevar tu matrimonio? No, ya yo eso me lo sé. No, por eso vienen los problemas. ¿Dices amén? Dí conmigo, sacrificio. Estar comprometido, amén. Entonces, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, amén. Dice la palabra, como un sacrificio vivo. ¿Cuál era la otra palabra que seguía? Santo, dí conmigo, santo. Santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apúntalo. ¿Qué significa esa palabra santo? Ay, somos santicos. No, aquí no somos santicos para nadie. Amén. Santo significa lo siguiente: estar apartado. Amén. Estar apartado. Otra palabra, es decir, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo le pertenece por completo a Dios. Por eso, una vez más, Pablo decía, ya no vivo yo. Hablando muy espiritual, pero lleno de seguridad de quién Él era en Cristo Jesús. Ya no vivo yo. Mis deseos ya no están ahí. Mi vieja manera de vivir ya no está ahí. Ahora yo vivo comprometido. ¿En qué? En oración, en búsqueda con el pueblo. Donde quiera que él iba, decía, ahora yo soy un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque él vivía para servir al pueblo. ¿Estamos acá? Entonces nosotros tenemos que vivir para servir a Dios, agradarle a Dios. ¿En qué? En todo. Pero tenemos que empezar con lo que más nos cuesta. Ejemplo, nos levantamos de mañana, vamos a orar. No otra media hora, no otra media hora, no otra media hora. ¿Quién está ganando ahí? ¿Ah? La carne está ganando. El cuerpo, claro que el diablo tiene su banqueta de atrás, ¿no? Pero significa que todavía no, estoy cansado. Todo eso es entendible. Nos cansamos, somos humanos, ¿amén? Pero en el momento que decimos, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Señor, estoy cansado, trabajé ayer hasta las 2 de la mañana, yo sé lo que es.
pero dame fuerza, Señor, para levantarme y antes de que yo salga de esa puerta para afuera, yo entregarte mi vida, entregarte esta mente, entregarte este cuerpo, entregarte estos sentimientos, entregarte mi familia, que tú seas el que me abra camino, que tú desates ángeles alrededor de mí, delante de mí, que yo pueda tener un tiempo de compromiso contigo, de intimidad contigo, de adoración contigo. Eso significa Dios está primero. ¿Ven? Dios está primero. Entonces, di conmigo, santo. Separado para el uso exclusivo de Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios por completo. Amén. ¿Cuándo es que ya nuestro cuerpo, vamos a hablar un momentico de lo que es el cuerpo físico, amén? Porque tenemos que hablar todas las palabras. ¿Cuándo es que tu cuerpo ya no es solamente tuyo? Cuando hay otro tipo de compromiso, otro tipo de pacto matrimonial. En el momento que este compromiso, este pacto entra ahí, entonces ya tú entras a ser una sola